Bienvenidos a este tiempo de enseñanza, Adulam Bolivia, escudriñando la palabra. Mi Padre y yo somos uno solo. Juan 10:30. Un tiempo en que el Señor Jesucristo por medio de su palabra nos brinda aliento, paz, esperanza y amor. Buenas noches, hermanos y hermanas. Es un privilegio de parte del Señor el hecho de que estemos reunidos nuevamente este domingo eh, para compartir la palabra entre todos y aprender juntos y ver lo que el Señor tiene para nuestros corazones esta noche. Los invito a cada uno de ustedes a que me acompañen en oración y que, eh, pues bueno, entreguemos este tiempo al Señor. Señor Jesús, gracias por este tiempo de enseñanza que vamos a comenzar, Señor. Te agradecemos por la vida de cada uno de los hermanos que se están conectando en este momento, Señor, y te pedimos que seas tú dando palabra a cada uno de sus corazones y dando las herramientas para seguir adelante, perseverando en tu camino, Señor. Gracias, Papito, porque tú eres fiel, Señor, y porque tu fidelidad se hace presente desde lo más pequeño hasta lo más grande en nuestras vidas, y que lo único valioso que tenemos eres tú. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario, por la vida de cada uno de nosotros, por el perdón de nuestros pecados y en nuestro lugar. Y te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu guiándonos en esta noche, que Él sea capacitándonos, exhortándonos, redarguyéndonos y enseñándonos, Señor. Te pedimos que nuestros corazones durante todo este tiempo sean dóciles y sean enseñables, Señor. Y que sea tu Santo Espíritu hablando y yo callando, Señor. Gracias, Papito, porque tu palabra es nuestra guía de fe y conducta, Señor, y porque en tu palabra tenemos todo lo que necesitamos para vivir. Te queremos agradecer porque realmente nuestras vidas tienen sentido porque tú estás en ellas, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos y hermanas, esta noche el Señor nos ha brindado una enseñanza bastante edificadora, de mucha edificación, bastante mm, con mucho sustento bíblico y realmente estoy seguro que va a ser para cada uno de nosotros un tiempo muy, muy hermoso y que también nos va a confrontar la palabra. La enseñanza de esta noche se llama El traidor que amaba a Dios. Bueno, hemos estado jugando un poco con mi esposa, con mi hijo, y para tratar de que adivinen un poquito o que piensen en cuál ha sido quién ha sido ese traidor que amaba a Dios, ¿no? Me han dicho desde Judas, Pedro, bueno, un montón de traidores que habían, que han sido citados, ¿no? Pero en realidad, hoy vamos a hablar de Hechos 10. Vamos a hablar de Pedro y Cornelio. Más un rato van a entender por qué el porqué del título, ¿no? Pero a modo de introducción, una de las circunstancias que más nos alejan de Dios es todo aquello que nosotros pensamos, aquello que hemos ido alimentando desde niños en base a sus posiciones, en base a ideas que hemos ido creando y nos han ido implantando, las cuales en su mayoría son ideas de autosuficiencia y de superación personal. Eh, el apóstol Pablo fue muy claro cuando nos dijo en Efesios 4:23-24, en cambio dejen, bueno, estoy utilizando la Nueva Traducción Viviente, en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Aquí nos está mostrando claramente que cuando cada uno de nosotros conocemos al Señor, todo aquello que pensábamos y las cosas a las que estábamos acostumbrados a hacer son renovadas. Y tenemos que y comenzamos a actuar conforme a la nueva naturaleza que nos brinda Dios, la cual es una vida de santidad o en santidad. Ahora está de moda que algunas personas que dicen hablar de Dios lo utilicen
¿no es cierto? Solamente como una especie de catapulta. ¿Una catapulta para qué? Para hacerse famosos y para brindar motivación personal, ¿no? Vemos muchas frases hoy en día y con algunos hermanos con los que iba hablando me decían, lo escuchas a tal persona. Y yo le decía, sí, en algún momento he escuchado un poco de eso, pero le decía, pero no es enseñanza bíblica. Y él me decía, pero te enseña Biblia, sí, pero hay frases un poquito ocultas en medio de eso, las cuales ahora vamos a ir viendo en este tiempo, en este momento, y vamos a ir notando que realmente no son correctas. Una de esas frases es, tú eres un campeón, ¿no? Lo cual realmente es pues un inflador para nuestro ego, ¿no? Entonces, lo que debemos comprender es algo muy claro que escuchaba en estos días de un pastor que decía que el único campeón es Cristo, porque Él ha sido el único que ha podido vencer a la muerte. Y él ha sido el único que nos ha dado la salvación y nos ha sacado de la condenación eterna, ¿no? Entonces, escuchamos otras frases bastante conocidas, ¿no? Tú lo puedes hacer todo, dice, ¿no? Cuando en realidad la palabra nos dice algo totalmente contrario, que nos dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso quiere decir que nosotros no hacemos nada, que el que nos da la fortaleza para seguir adelante es Cristo, ¿no? También tenemos una frase bueno, algunos de los hermanos que ya están años en el Señor, también han debido escuchar, ¿no? Cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana, la cual es una idea completamente equivocada, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy claro que cuando Dios cierra una puerta en nuestras vidas, es para mantenernos fuera. ¿Por qué? Porque estamos yendo en una dirección equivocada. Es por eso que la palabra de Dios es muy clara en Proverbios 16:9, cuando dice, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Y como un último ejemplo, una frase muy común dentro algo que se ha vuelto un cliché en el cristianismo, ¿no? Dios no te dará más de lo que puedas soportar, lo cual sigue introduciendo una idea de que todo lo que hacemos depende de nosotros y nuestra fortaleza, cuando en realidad lo cierto es que Dios sí nos va a dar más de lo que podamos soportar. ¿Para qué? Para que nosotros dependamos y creamos en Él. De esta forma es como en estos tiempos se está metiendo ideas en la mente de cristianos y no cristianos. ¿Para qué? Para que continúen viviendo una vida egocéntrica y llena de autosuficiencia, dejando de lado a Dios y alejando la idea de tener una relación íntima con Él en el corazón de muchos de ellos. Es por eso que nosotros constantemente, debido a que han llenado tanto la mente de la gente cristiana y no cristiana, escuchamos muchas excusas cuando nosotros les hablamos de Dios y utilizan esas excusas para ellos no estar cerca de Dios. Una de las excusas es yo no tengo pecado, pero la palabra nos dice claramente en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. También escuchamos, soy de lo peor, Dios no puede perdonarme, contradiciendo totalmente lo que dice en Primera de Timoteo 1:15, que dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero, decía el apóstol Pablo. Otra de las cosas muy comunes, mis padres me dieron esta religión en la que estoy. No puedo dejarla. Cuando la palabra de Dios claramente nos dice en Filipenses 3:4-9, cuando Pablo ha mostrado y comienza a contar a qué él se dedicaba. Y dice, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, dice el apóstol Pablo, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro.
Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, en otra versión dice a los cristianos. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así que, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y ahí concluye estos versos indicando, por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer a la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Una de las últimas cosas que en realidad nos dicen cuando no quieren acercarse a Dios. Todas las religiones son buenas, todas nos llevan a Dios, la cual solamente es una idea impuesta por un pensamiento filosófico crítico. Cuando las escrituras son claras al decirnos en Hebreos 4, 11, 12, pues es Jesús a quien se refieren las escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. La palabra de Dios, hermanos y hermanas, es muy tácita en la pelea en contra de todo lo que está siendo implantado, que está fuera de la voluntad de Dios, lo cual está en Colosenses 2:8. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Esto es algo que de lo que vamos a ver hoy en esta noche, en este tiempo de enseñanza. Un relato muy significativo e importante, el cual nos va a ayudar a comprender que cuando sigues a Dios no importan las consecuencias y también que a veces nosotros creamos ciertas ideas en nuestra mente, las cuales lo único que hacen es hacernos vivir de una manera ritualista, sin tomar en cuenta si eso a Dios le parece correcto o incorrecto. Hoy, a los que están con Biblias, los invito a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, pero les estoy poniendo un video en el cual está la Biblia dramatizada de Hechos 10. Los invito a cada uno de ustedes a que vea, es un video de más o menos unos 8 minutos, pero escuchen más o menos la narración porque es muy, muy, muy bonita realmente. Eh, Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. ¡Cornelio! Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor? Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora, pues, envía a algunos hombres a Jope y manda buscar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto, que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis.
vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: Levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor. Jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz habló de nuevo. No llames a algo impuro, si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces, y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón. De pie, frente a la puerta, preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entretanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo: 3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó y dijo: Yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Ellos dijeron: Nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. Al siguiente día, fue con ellos, acompañado por algunos hermanos de Jope. Llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo: Ponte de pie. Yo soy un ser humano como tú. Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Pedro les dijo: Ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora díganme por qué enviaron por mí. Cornelio contestó: Hace 4 días, yo estaba orando en mi casa como a esta misma hora, las 3 de la tarde. De repente, un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí. Me dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada, y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora, envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé llamar de inmediato, y te agradezco que hayas venido. Ahora, estamos todos aquí, delante de Dios, esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación, Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, los apóstoles, somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día.
Después Dios permitió que se apareciera, no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con Él después de que se levantó de los muertos. Y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. De Él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en Él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó: ¿Puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. Bueno, hermanos, han escuchado cada uno de ustedes el relato. Es una historia bastante bonita, es una historia bastante interesante y con mucha enseñanza. Comencemos a desarrollar, bueno, la enseñanza de hoy. Hechos 10:1. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Aquí nos está diciendo que en ese lugar había un hombre llamado Cornelio, ¿no? Que era un centurión de una compañía llamada la Italiana. Él era un hombre piadoso y era un hombre temeroso de Dios con toda su casa, y dice aquí que ayudaba, era muy generoso con las personas necesitadas y oraba a Dios siempre, ¿no? Cesarea era una ciudad romana que estaba a las orillas del Mediterráneo, en Judea, ¿ya? Y ha sido el cuartel general del gobernador romano de la provincia de Judea. Hace un tiempo atrás, arqueólogos han descubierto una piedra de un edificio en Cesarea que tenía el nombre de Poncio Pilato escrito sobre ellas. Entonces, cuando estamos diciendo que Cornelio era un capitán del regimiento o un centurión, ¿no? Centurión de la compañía llamada la Italiana, estamos hablando de que Cornelio era un oficial en el ejército romano, ¿ya? Vale decir que a un judío patriótico de aquel día, este hombre seguro sería muy odiado por él y le disgustaría. ¿Por qué? Porque él era un siervo de los opresores de Israel. Entonces tenemos que recordar todo lo que les sucedía en la vida a los romanos, ellos lo atribuían a sus dioses, ¿no? Entonces los israelitas tenían mucha aversión hacia los romanos. ¿Por qué? Porque ellos eran politeístas, vale decir, creían en muchos dioses a la vez. Estos soldados adoraban a los dioses guerreros, adoraban a Marte porque era el dios de las batallas, a Hércules porque era el protector de las armas, a Minerva porque era la maestra de las artes y a los dioscuros que eran los protectores de los marinos, ¿no? Entonces, el nombre de este hombre, Cornelio, significa cuerno, perdurable o estable. Y este nombre es mencionado 10 veces en el Nuevo Testamento y todas las veces en el libro de los Hechos. Dentro de la estructura militar romana, una cohorte, perdón, representaba 480 soldados en una compañía y un centurión era el que estaba al mando de todos estos hombres. Entonces, Cornelio era un soldado muy importante porque asumía esta posición, estaba al mando, dirigía y supervisaba a los soldados a su cargo. Es posible que esta compañía de la cual habla, la italiana, se llame así porque estaba compuesta por ciudadanos italianos, los cuales mostraba que muchas de las compañías estaban formadas por personas de diversas procedencias, ¿no? Eso era muy importante para el Imperio Romano porque les ayudaba a la expansión de su imperio. Y ellos, ¿cuál era la labor que tenían estos soldados? Era mantener el orden y la seguridad en diferentes lugares. Este hombre
Cornelio tranquilamente podía ser nombrado como un traidor en Roma. ¿Por qué? Porque él no consideraba al emperador romano o al César como su señor. Entonces ahí ya va tomando un poco de rumbo el título, ¿no? Ahora vámonos al verso 2. En el verso 2 continúa el relato y nos dice, era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Entonces estamos viendo que Cornelio era un hombre piadoso, era un hombre que oraba a Dios siempre y que hacía muchas limosnas a los necesitados o era generoso, ayudaba mucho a los pobres. A pesar de la posición que tenía y de las responsabilidades que este hombre tenía, Cornelio ha demostrado ser un hombre piadoso y temeroso de Dios. Y su búsqueda ha sido sincera. Él buscaba que la verdad y buscaba su estilo de vida. Y adaptó el Señor en él un estilo de vida que ha captado en realidad la atención de Dios y también de los de su casa, porque estamos viendo aquí que realmente ha sido, todos lo han visto como un ejemplo. Estamos viendo que a pesar de las continuas prácticas que había en ese tiempo y que también eh, pasaban, bueno, dentro de los soldados romanos, ¿no es cierto? Y la cantidad de costumbres que tenían ellos, las innumerables oportunidades en las cuales Cornelio ha debido ser adoctrinado hacia la adoración de muchos dioses, porque él era un centurión romano. Por si acaso, para los hermanos que recién están entrando, estamos en Hechos 10, ¿ya? Y como les decía, ha debido ser adoctrinado en la adoración de muchos dioses y muchas filosofías que han sido parte de su formación como soldado y como centurión romano. Pero este hombre, Cornelio, deja de lado todo eso y cree en Jehová, cree en el Dios de Israel y lleva a todos los de su casa a esa misma fe. Yo quiero que tomemos algo en cuenta. ¿Se dan cuenta que este hombre fue en contra de lo que pensaba y en contra de lo que hacía para seguir a Dios? Todos aquellos pensamientos que él ha podido tener en base a la formación que él tenía y en base al oficio que él tenía, los hace a un lado y los sigue a Dios. Y es importante que cada uno de nosotros esta noche nos preguntemos, ¿cuáles de tus pensamientos aún te están separando de Dios? Cornelio estaba en la categoría de lo que los judíos llamaban temerosos de Dios. Este hombre era un gentil, era una persona que no era judía, pero este hombre amaba al Dios de Israel. Habían gentiles que hacían eso, que simpatizaban y apoyaban la fe judía, pero que no se convertían en judíos en su estilo de vida y en la circuncisión, tal como este hombre Cornelio. Los judíos de esa época respetaban y apreciaban mucho a estos gentiles que eran temerosos de Dios, pero en realidad ellos no podían compartir nada con ellos. No podían compartir su vida, no podían entrar a sus hogares ni dejarlos entrar en sus hogares, ¿no es cierto? Ni tampoco podían compartir su comida con ellos. ¿Por qué? Porque en realidad eran gentiles y eran judíos, eh, y eran no judíos convertidos. Está diciendo también la palabra aquí que él oraba a Dios con frecuencia. Entonces, por la forma en cómo estamos viendo que actuaba Cornelio, él tenía una verdadera relación con Dios. Y estamos viendo que su corazón era compasivo. ¿Por qué? Porque él se preocupaba por tener una vida de oración sin ser parte de la cultura judía. Vámonos al verso 3. Una tarde, dice, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, le dijo el ángel. Esta, las 3 de la tarde o la hora novena, como dice en otra versión, es la hora acostumbrada de oración para los judíos. En esta parte no dice que este Cornelio estaba orando, pero estamos viendo que no ha sido un sueño, sino más bien ha sido una visión, algo que le ha aparecido y él ha podido ver con su mente. Entonces, es hermoso notar algo en esto.
que Dios le habla por medio del ángel a Cornelio y lo llama por su nombre. Eso estaba demostrando que Cornelio tenía una relación con Dios. Vámonos al verso 4. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel le contestó: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Cornelio responde con un temor a Dios, con un temor celestial y santo. Y el ángel le indica que Dios ha recibido su oración y que ha tomado en cuenta la ayuda que ha brindado a los necesitados. Aquí estamos viendo algo muy claro y es la primera enseñanza de la noche. Cornelio no solo tenía una fe pasiva, sino que también la ponía en acción, como sintiendo compasión con otros. En el verso 5 continúa: ahora pues envía a algunos hombres a Jope, le dice el ángel, ¿no? Y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Es muy probable que Cornelio ni siquiera supiera quién era Pedro, pero lo que sí sabía era que debía obedecer a ese ángel enviado por Dios en visión. Le sigue dando datos en el verso 6. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En la versión Reina Valera nos dice: posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene una casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que Dios envía un ángel en una visión a Cornelio, y tal vez este ángel podría ser el mismo ángel que podía ir donde podía agarrar a Cornelio y hablarle sobre las buenas nuevas. Pero aquí estamos viendo la importancia que Dios le da a los hombres que lo siguen. Dios usa a Pedro para predicarle el evangelio. Entonces aquí viene otra enseñanza. Nosotros debemos comunicar el evangelio a toda persona que Dios nos ponga en nuestro camino. Este hombre llamado Simón el Curtidor, donde estaba Pedro, donde estaba Simón Pedro, vivía a las orillas del mar. ¿Por qué? Porque eso era necesario para el oficio que él desempeñaba. Él se dedicaba a curtir pieles de animales. Vale decir, hacer flexibles las pieles de los animales. Entonces, él necesitaba utilizar mucha agua para eso. Entonces, es posible que Pedro se haya quedado en la casa de este hombre porque él tenía tal vez una amistad cercana. Recordemos, solamente entre paréntesis y para que vayamos tomando en cuenta, que este Jope era el lugar donde escapó Jonás de Dios, de la orden que le había dado Dios. Vámonos al verso 7. 7 y 8. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a dos de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto, que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Estamos viendo que con la disciplina y la obediencia que lo caracterizaba al ser militar, Cornelio obedece a Dios. Llama a dos de sus criados y a un soldado de confianza y los envía a Jope después de que les cuenta todo. Entonces estamos viendo que Cornelio aquí tenía una fe que se llama la fe contagiosa, entre comillas. ¿Por qué? Porque los de su casa y los que tenía a su mando honraban también al Dios de Israel y han entendido lo que él les ha contado, ¿no? Vámonos al verso 9-10. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida cayó en un estado de éxtasis, dice, ¿no? Entonces, mientras Dios habló a Cornelio y Cornelio enviaba a los mensajeros para llamar a Pedro, Dios también habló a Pedro. Esta, hermanos, es una de las formas como Dios opera. Habla a muchas personas acerca de algo. ¿Para qué? Para confirmar el mensaje de Dios. Habían más o menos 48 kilómetros de distancia entre Jope y Cesarea, ¿ya? Pero estamos viendo que en todo lugar Dios cuida de los suyos. Está diciendo en este verso que Pedro sube a la azotea a orar. En esa cultura, la azotea se utilizaba normalmente como una especie de patio. Entonces no había nada extraño en que Pedro suba a orar a la azotea. Dice que ha tenido gran hambre. Entonces, esto, si se dan cuenta, hermanos, es algo que nos sucede a menudo cuando oramos.
Nuestra carne, por medio del sueño, por medio del hambre, nos hace pensar en preocupaciones o cualquier otra cosa, tratan de distraernos mientras intentamos dirigirnos a Dios. Pero Dios, estamos viendo que en este verso específico, usa esa distracción, ¿para qué? Para hablarle a Pedro. Dice que le ha sobrevenido un éxtasis. Esta palabra se está refiriendo a que ha sido llevado a una visión por parte de Dios. Esto no tiene nada que ver con lo que hacen los mediums, porque los mediums lo que hacen es llamar espíritus demoníacos por medio de eso, ¿no? Entonces, seguimos en el verso 11 y 12. Y la palabra dice, vio los cielos abiertos y algo parecido. Está hablando de Pedro, ¿no? De Simón Pedro. Dice, vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus cuatro puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Debemos recordar que los judíos llamaban a los animales y a muchas cosas kosher y no kosher, puros e inmundos, ¿no? Entonces, Pedro ve todo tipo de animales, puros e inmundos, ¿no? Y todos estos los está viendo en un lienzo que baja, ¿no? Entonces, cuando Pedro tuvo gran hambre y quiso comer mientras oraba, él seguramente lo vio como una distracción, pero Dios usa eso para hablarle a través de una visión en cuanto a la comida. Y eso era para qué? Para que Pedro también ponga atención. En el verso 13 dice, luego una voz le dijo, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No sabemos exactamente cómo ha sido esto para Pedro, ¿no? Pero es muy poco común que Dios hable con voz audible, ¿no? Con más frecuencia, Dios habla a nuestra mente, ¿no? O a nuestro corazón, ¿ya? Eh, Vámonos a la enseñanza. Muchas veces Dios te habla directo a la mente y al corazón sin necesidad de que tengas que oír sonidos. Aquí lo que le está diciendo es, levántate, Pedro, mata y come. Entonces, esto iba totalmente en contra del compromiso de Pedro como judío, en contra de lo que él estaba acostumbrado a pensar y hacer, porque él no podía comer algunos de esos animales que eran considerados impuros. En el verso 14 continúa y dice, no, Señor, le dice Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. La respuesta de Pedro ahorita, en este momento nos puede parecer algo absurda, pero a la vez, hermanos y hermanas, es algo muy típico en nosotros. ¿Por qué? Porque él dijo no a su Señor, cuando la única respuesta legítima para nosotros los seguidores de Cristo, para nosotros los creyentes, a una petición de nuestro Señor debería ser sí. Pero Pedro era como algunos de nosotros, era muy negativo frente a Dios. Recordemos algunos episodios que ha tenido Pedro. Mateo 16:22. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás, le dice. Y en Juan 13:8 le dice, no, cuando Jesús trata de lavarle los pies, no, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Jesús contestó, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, aquí hay una enseñanza muy importante. Cuando en realidad vemos que una persona es negativa, puede ser por dos cosas, porque aún vive bajo los preceptos y las ideas de este mundo, o porque tal vez puede más su autosuficiencia que su dependencia de Dios. Les quiero hacer una pregunta. Hermano y hermana, ¿aún eres negativo ante las cosas de Dios? Es necesario que nosotros aquí veamos la diferencia entre la respuesta que le da Cornelio de actuar inmediatamente y obedecer y lo que hace Pedro. Cornelio, el centurión, es más sensible a Dios que Pedro, pero Pedro caminó con Jesús. El problema que era
que en base a la ley, en base a las cosas de sus costumbres, Pedro puso a Dios en una caja de limitaciones. Y ahora era el momento en que Dios tenía que sacudir a Pedro. ¿Para qué? Para cambiar su forma de pensar. Es lo mismo que Dios hace muchas veces con nosotros. Pedro había sido salvo, había sido lleno del Espíritu Santo, ha sido grandemente usado por Dios. Pero ¿saben qué? Pedro seguía siendo Pedro. Así como tú sigues siendo tú. Eso nos muestra algo muy claro, que Dios no usó a Pedro porque era perfecto, sino porque Pedro iba en la dirección correcta y estaba con el corazón dispuesto para Dios. Aquí viene una enseñanza muy importante que me parece que resume toda la enseñanza. Un gran error en el que nosotros caemos es creer que debemos ser perfeccionados o debemos ser perfectos hasta que Dios realmente pueda usarnos o para que Dios nos use. Lo único que necesita Dios es que nosotros dejemos la vida pasada y estemos con un corazón dispuesto para Él. Hechos 10:15. Pero la voz habló de nuevo: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Dios responde claramente a Pedro: lo que Dios limpió, lo que es declarado limpio, no lo llames tú común, le dice, ¿no? No lo llames tú impuro, impío o inaceptable ante Dios. Esa es la manera de pensar que tenían en el Antiguo Testamento acerca de lo sagrado y lo común. Lo sagrado se hacía común cuando entraba en contacto con algo común y solo podía volverse santo nuevamente a través de qué? De una limpieza ritual. Es por eso que el proceso de hacer algo santo se llamaba consagración y el de hacer algo común se llamaba profanación. Pedro creía que en ese momento Dios solamente le estaba hablando de comida, pero muy pronto Dios le mostraría a Pedro que la situación real era algo totalmente diferente. Verso 16, la misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Parece que todo lo que se repite 3 veces persigue a Pedro. Dios le repite esta visión 3 veces. Tal vez también ha sido para hacerle recuerdo de las 3 veces que lo ha negado, pero en realidad era para que Pedro entienda que eso era algo muy importante. Cuando muchas cosas se repetían 3 veces, era porque era algo muy importante. Versos 17 y 18. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón el curtidor. De pie frente a la puerta preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Cuando termina la visión, Pedro no lo había entendido todo. Eso iba a llegar con el tiempo y ocurre cuando Dios le habla a través de los visitantes que acababan de llegar a su puerta. Verso 19. Entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo: 3 hombres han venido a buscarte. El Espíritu le habla a Pedro. Eso es Dios por medio de la persona del Espíritu Santo hablando directamente a Pedro. Y le dice: levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes porque yo los he enviado. Dios no le está diciendo a Pedro en ese momento, si se dan cuenta, que los visitantes eran gentiles. ¿Por qué? Porque un judío piadoso como Pedro no se iba a relacionar de esta manera con los gentiles. Entonces, sabiendo esto Dios y conociendo la respuesta anterior de Señor, no, ¿no es cierto? Dios simplemente sorprende a Pedro con el hecho de que estos hombres eran gentiles. Todo lo que necesitaba, lo que Pedro necesitaba saber era que el Espíritu le diga: yo los he enviado, lo que dice en el final de este verso. Dios muchas veces, hermano y hermana, no nos indica cosas que podrían ocurrirnos porque conoce nuestro corazón. Tal vez si nos dice algo, puede ser para que vivamos más afanados.
Verso 21. Entonces Pedro bajó y dijo, yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Pedro seguramente se sorprendió cuando abrió la puerta y vio esos dos siervos y un soldado. Él automáticamente se ha debido dar cuenta que no eran judíos y se ha debido preguntar por qué Dios le ha dicho que vaya con ellos y por qué Dios los ha enviado. La idea de que Dios pueda enviar y usar a gentiles era algo completamente nuevo para Pedro. En este momento era el momento en que Dios estaba rompiendo todas las ideas y estaba expandiendo la mente y el corazón de Pedro. De la misma forma, hermanos y hermanas, Dios no quiere que nosotros nos encerremos en nuestras ideas acerca de las personas, sino más bien que dejemos que nuestras vidas sean instrumentos útiles en manos del Señor para llegar a ellos. Verso 22. Ellos dijeron, nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios. Es muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. Los mensajeros de Cornelio vienen con una invitación. Pedro debía ir a la casa de Cornelio, porque Cornelio quería escuchar su mensaje. Esta era una invitación que Pedro no podía dejarla pasar. Un gentil y mucho más un oficial del ejército romano quería oír el evangelio de la boca de Pedro. Pedro nunca antes había hecho algo así. Aquí va una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Cuántas cosas que ni te imaginabas Dios te mandó a hacer? Creo que casi todo cuando conocemos al Señor, ¿no? Son cosas que nunca las hubiéramos hecho. Gloria a Dios por todas esas cosas. Verso 23. Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. Al día siguiente fue con ellos, acompañado por algunos hermanos de Jope. Aquí estamos viendo el cambio en el corazón de Pedro. ¿Por qué? Por todo lo que hizo. Los invita a entrar, los hospeda, los deja a quedarse a pasar en la noche. Eso significaba que él tenía que tratarlos como invitados, vale decir, entretenerlos, dice la palabra original, ¿no? Pedro no solamente les da una habitación a estos visitantes que eran gentiles, sino más bien los entretiene como invitados, les da la bienvenida y los trata con la hospitalidad característica de los judíos. Pero todo eso lo estaba haciendo Pedro yendo en contra de todas las costumbres del pueblo judío de esa época, de ese momento. Normalmente un judío, ¿qué hubiera dicho? Bueno, ¿cómo están? Es un placer conocerlos, pero necesitan quedarse fuera en la calle. No pueden entrar. O tal vez les hubieran dicho, si van más adelante por la calle, pueden encontrar un lugar donde quedarse. Ningún judío ortodoxo invitaría a un gentil a quedarse en su casa. Ese judío no se habría sentado en la mesa con ellos, no hubiera compartido una charla con ellos. ¿Por qué? Porque para ellos era prohibido. Entonces Pedro estaba yendo en contra de las costumbres y las tradiciones de Israel, pero no en contra de la palabra de Dios. Aquí va una pregunta muy importante para nosotros. ¿Nosotros ya vamos en contra de las tradiciones y costumbres de nuestro pueblo? ¿O todavía han ido a comprarse sus billetitos? Posiblemente en este momento Dios llena el corazón de Pedro con un entendimiento de que aunque en el Antiguo Testamento se decía que el pueblo de Dios no tenía que ser como los vecinos paganos que tenía, también decía que Dios quería que su pueblo sea una luz para los vecinos que no conocían a Dios, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que lo que produce el aceptar que Dios obre en tu vida es lo que hace que quite toda idea y práctica equivocada y que lleve nuestra vida a qué? A agradar a Dios y obedecerlo sin importar lo que hace el resto del lugar donde vivimos. Pedro ha mostrado el amor a sus vecinos gentiles y
y lo ha hecho obedeciendo a lo que Dios le ha dicho que haga. No, aquí está diciendo que Pedro luego se va con él, con ellos, acompañado por algunos hermanos de Jope. Me parece que Pedro se estaba anticipando un poco por lo que podía haber sucedido, pero él tenía que sentirse seguro de estar con otros hermanos para ver qué ocurría, ¿no? Entonces, lo que tenemos que recordar es algo muy claro, que Pedro estaba saliendo de Jope, ¿no? Pero tenemos que recordar que Jonás muchos siglos atrás estaba en ese mismo lugar, estaba en Jope escapando de Dios con un mensaje muy importante de Dios. ¿Para qué? Para la salvación de los gentiles. Pero ahora Pedro se estaba yendo de ese lugar. ¿Para qué? Para llevar el mensaje de salvación a gentiles. En estos dos personajes, nosotros podemos ver la diferencia en la actitud entre un corazón rendido a Dios y uno que no lo hace. Jonás huye del llamado de Dios. Piensa que puede escapar del Señor y no comparte el corazón de Dios por los perdidos. Pero Pedro deja de lado sus tradiciones, deja de lado los prejuicios a la luz de la palabra de Dios y comparte el corazón de Dios por un mundo perdido. Algunos de nosotros somos como Pedro y otros como Jonás. Verso 24. Llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cornelio tenía mucha fe en Dios, ¿no? Porque estamos viendo que él espera la llegada de Pedro. Él sabe que como Dios lo motivó a llamar a Pedro, Dios iba a llevar a cabo ese plan. Tenía la confianza en eso. Cornelio envía siervos a buscar a un hombre que nunca había visto. ¿Para qué? Para poder conocer a este desconocido. Y lo único que sabía era que él era un hombre piadoso, un judío piadoso, quien por tradición no tenía nada que ver con un gentil como él. Pero a pesar de todo eso, Cornelio estaba esperándolo en fe. Esta es la clara muestra del verdadero significado de la fe. En Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O en otra traducción nos dice que es confiar en Dios, que confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Cornelio estaba esperando lo que Dios le había dicho que recibiría, que un hombre vendría a su casa a hablarles de Jesús. Él en ese momento no estaba viendo el resultado, pero estaba convencido que ese resultado iba a llegar. Qué lindo sería que cada uno de nosotros vivamos así. Versos 25 y 26. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro le levantó y le dijo, ponte de pie. Yo no soy un ser humano como tú. ¿Cuánta diferencia hay con los líderes religiosos de ahora, hermanos y hermanas? Existe un hombre, el pseudo enviado por Dios, cuyo nombre es Francisco. Se hace besar la mano con mucha gente. Se siente bien cuando lo adoran. Se sienta en una silla de oro y vive en un palacio con la mayor cantidad de oro del mundo. Mientras hay mucha gente en el mundo con tanta necesidad. También hay muchos pastores de iglesias grandes, de mega iglesias, que lo que les importa es que la gente los vea, dejando de lado a Dios, el cual es el centro de todo. Cornelio no conocía a Pedro. Ha debido pensar que él era un hombre especial. Por eso se postra a sus pies, lo adora. Esta reacción es entendible. ¿Por qué? Era incorrecta, sí, pero es entendible. ¿Por qué? Porque Cornelio no sabía de esas cosas todavía. Pedro lo corrige y le dice, levántate porque yo también soy hombre. Si Cornelio no debía hacer tal reverencia a Pedro, tampoco Pedro tenía por qué recibirla. Y eso es lo que hemos visto en este verso.
El único que ha recibido la adoración libremente ha sido Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él era Dios hecho hombre y tenía todo el derecho de recibirla. Debemos recordar a la mujer con flujo y debemos recordar a muchos que han pedido sanidad. En la catedral de San Pedro en Roma hay una estatua enorme de Pedro, donde la gente va y le besa el dedo a la estatua. Para ellos eso es una reverencia, pero sabemos que eso es algo inmerecido e inapropiado. Y hoy quisiera ver a Pedro visitando esa catedral, viendo su imagen y corrigiendo a todas esas personas. Nosotros no seguimos a hombres, hermanos y hermanas. Nosotros seguimos a Cristo. Verso 27. Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Este es uno de los pasajes más cortos, pero es uno de los más importantes de este capítulo. Pedro entra en la casa de un gentil, algo que sus costumbres, las costumbres judías, prohibían estrictamente. Entra en la casa de ese gentil y le muestra que su corazón y su mente habían cambiado y que había aprendido la lección que Dios le ha dado mediante esa visión del gran lienzo. Los judíos consideraban comunes y consideraban impuros a los gentiles. Pero cuando Dios le da la visión a Pedro, le estaba diciendo que Dios había considerado puro a ese gentil llamado Cornelio y que Pedro, al tener la misma mente que Cristo, tenía que verlo así. Aquí hay una pregunta, hermanos, para cada uno. ¿Nosotros vemos a las personas como las ve Dios? Vámonos al verso 28-29. Pedro les dice, ustedes saben que van en contra de nuestras leyes, que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora díganme por qué enviaron por mí. Pedro explica por qué él, un judío piadoso, que también era cristiano, había entrado en la casa de un gentil. Él explica el mensaje que ha recibido en la visión y reconoce que Dios no solamente le había hablado de comida. Al decir a ningún hombre que no debo pensar que alguien es impuro o inmundo, Pedro entiende que la visión se trataba de las personas, no de la comida. Pero el principio también aplicaba a la comida. Entendemos que los creyentes no tienen la obligación de mantener una dieta que sea kosher, que sea pura. La forma en que nosotros comemos puede ser mejor o peor desde una perspectiva que cada uno de nosotros tenemos en cuanto a la salud. Pero eso no tiene nada que ver con que nosotros seamos más justos o menos justos delante de Dios. Jesús habló acerca de este aspecto, donde en Marcos 7:18-20, y dice, Él les respondió, ¿tampoco ustedes entienden? Nada de lo que entra en la persona la hace impura delante de Dios. Lo que se come no va a la mente, sino al estómago, y después el cuerpo lo expulsa. Jesús dijo eso ¿para qué? Para que supieran que ningún alimento es impuro. Y también dijo, lo que hace impura delante de Dios a la gente es lo que la gente dice y hace. Pablo también ha entendido totalmente este principio en Romanos 14:14, donde dice, a mí nuestro Señor Jesús me ha enseñado que ningún alimento es malo en sí mismo. Pero si alguien piensa que alguna comida no se debe comer, entonces no debe comerla. Y culmina la idea en Colosenses 2:16-17. No dejen que nadie los critique por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertas fiestas ni respetan los días de luna nueva de descanso. Todo eso no era más que la sombra engañosa de lo que estaba por venir. Lo real y verdadero es Cristo. En el verso 29 dice,
Por eso, sin oponerme, vine aquí, les dice Pedro. Entonces Pedro estaba confirmando. Si Pedro no recibía esa visión, tal vez nunca hubiera viajado con esos mensajeros gentiles. Pero Dios ha tenido que preparar su corazón con la visión antes de que Pedro fuera. Verso 30. Cornelio contesta, hace 4 días yo estaba orando en mi casa como a esta misma hora a las 3 de la tarde. De repente un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí. Él dice, yo oraba en mi casa, ¿no? Entonces estábamos hablando que Cornelio oraba para acercarse a Dios, ¿no? O tal vez para que Dios le enviara al Mesías para explicarle muchas cosas. Dios iba a contestar a Cornelio. ¿A través de quién? A través de las palabras de Pedro. Con la llegada de Pedro, la oración iba a ser contestada. En otra versión, esta parte que dice, yo estaba orando, dice, ¿no? En esa parte se añade, eh, estaba en ayunas, dice, ¿no? Entonces estamos viendo que la intensidad de la oración de Cornelio era muy fuerte, ¿no? Que él buscaba a Dios tan intensamente que en lo que menos pensaba en la comida, ¿no? Él ha buscado a Dios diligentemente y Dios se ha revelado a Cornelio. Aquí estamos viendo, hermanos y hermanas, la importancia de la oración y el ayuno. Dios se revela a nosotros por medio del Espíritu Santo. Vámonos al verso 31 al 33. Me dijo, Cornelio, sigue contando Cornelio, ¿no? A Pedro. Tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí delante de Dios esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Cornelio, cuando le responde, ¿no? Y le dice, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Es interesante ver que, aunque Cornelio no era cristiano, vale decir que él no había sido regenerado o nacido de nuevo, Dios escucha su oración. Y sobre todo recuerda la generosidad que él ha tenido hacia los demás. Aquí vamos a comenzar una idea muy importante para que cada uno de nosotros entendamos. Cornelio no recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero Dios oye su oración y recuerda su generosidad. Pero estamos viendo, y vamos a ver más adelante, que es necesario que Él reconozca a Jesucristo como su Salvador. Muchos de nosotros hemos escuchado alguna vez, ¿no? Una pregunta. Mi papá, mi mamá, mi tío, mi tía eran católicos y eran muy buenas personas, ayudaban a la gente y todo. ¿Ellos están en el cielo? La palabra de Dios nos da una respuesta en Romanos 10, 9, 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces aquí nos está mostrando que es necesario confesar con la boca y creer de corazón que Jesús es el Señor. Aquí no nos está indicando que debemos adorar a alguien más. Aquí no nos dice cree en la Virgen María, cree en algún santo, cree, aquí nos está diciendo cree y confiesa que Jesús es el Señor. También Pedro les decía, ahora, pues, dice, estamos todos aquí delante de Dios, esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado, le dice Cornelio a Pedro, ¿no? Vale decir, Pedro estaba en ese momento viviendo el sueño de todo predicador. Tener al frente personas atentas y totalmente predispuestas a escuchar el mensaje de Dios. El mensaje que Pedro estaba a punto de predicar tenía una gran preparación. Pedro había sido preparado por el Espíritu Santo y la gente que estaba en la casa de Cornelio estaban siendo preparados para oír el mensaje que Pedro había traído. Nuestra bendición se hace evidente cuando nos preparamos para oír la palabra de Dios. Cuando vas a la iglesia, ¿quieres recibir un buen mensaje, hermano y hermana? Yo creo que todos van a decir que sí. Pues para recibir ese mensaje, la mejor manera de ir es con un corazón preparado y predispuesto. Claro que el predicador tiene que estar preparado.
Pero cuando Dios prepara a los que van a recibir el mensaje y están atentos para oírlo, ahí es cuando el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Verso 34. Entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. Esta parte es muy interesante, porque este es el fundamento para que Pedro comprenda que el Evangelio ahora tenía que ir a los gentiles, a la gente no judía, ¿no? Y esta declaración va totalmente en contra de lo que pensaba un judío de aquel tiempo, que Dios sí mostraba parcialidad hacia los judíos y estaba en contra de los gentiles, ¿no? En realidad, muchos judíos de esa época, de la época de Pedro, pensaban que Dios amaba a los judíos y odiaba a los gentiles, ¿no? Era muy común que un hombre judío empiece su día con una oración en la que decía, le daba gracias a Dios y le decía, Señor, gracias porque yo no soy un esclavo, no soy un gentil o no soy una mujer, ¿no? O sea, una parte básica de la religión judía en los días del Nuevo Testamento era un juramento en el que ellos prometían que nunca ayudarían a un gentil en ninguna circunstancia, ¿no? Pero inclusive ellos llegaban al punto, los judíos, de rehusar la ayuda a una mujer gentil en el momento en que estaba dando a luz, por ejemplo, no la ayudaban, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos decían, de esta mujer gentil van a ser otro gentil, entonces no la voy a ayudar, ¿no? O sea, si un judío se casaba con una gentil, olvídense, ¿no? La comunidad judía tenía un funeral para el judío, ¿no? Y lo consideraban como muerto, ¿no? De hecho, pensaban que entrar a la casa de un gentil hacía inmundos a los judíos, ¿no? Cuenta un escrito judío antiguo que una mujer gentil va a un rabí y ella le dice, soy pecadora y quiero ser admitida en la fe judía. Y rabí le dice, tráeme cerca, le dice, ¿no? Y el rabí no le hace caso. Es más, se da la vuelta, cierra la puerta. ¿Por qué? Porque ellos consideraban impura a la mujer. ¿A causa de qué? A causa de lo que tenían el periodo de la menstruación cada mes, ¿no? Entonces, por parte de los gentiles, también existían algunas cosas en cuanto a resentimiento hacia los judíos, ¿no? Por todo lo que recibían y por diferencia de pensamientos. Pero todo esto, hermanos, eso es lo lindo, ¿no? De parte de Dios, que todo esto cambia cuando se comienza a esparcir el evangelio, ¿no? El cristianismo en realidad, hermanos y hermanas, ha sido la primera religión en ignorar las limitaciones raciales, las limitaciones culturales y las limitaciones nacionales. ¿No? Es por eso que en el verso 35 Pedro continúa y dice, en cada nación él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Entonces, Pedro, en realidad, le está diciendo eso a Cornelio y les está diciendo, ustedes necesitan convertirse en cristianos porque él acepta a los que temen, dice, ¿no? Eh, entonces, Pedro le estaba diciendo que los gentiles no tenían por qué sentirse excluidos de Dios, delante de Dios por no ser judíos, ¿no? A menudo nosotros, aún hay mucha gente, no, tal vez no nosotros, pero hay mucha gente en las mismas iglesias cristianas que creen que Dios, que piensan que Dios ve el color de piel, cuando realmente Dios ve el corazón. Creen que Dios ve la situación económica, cuando Dios realmente ve el corazón. Creen que Dios ve si perteneces a cierto nivel social o de qué nacionalidad eres o de qué grupo étnico eres. Les vuelvo a repetir, hermanos, Dios solamente ve el corazón. Vámonos al verso 36 al 38. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel. Ahí comienza Pedro a acelerar, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea. Después de que Juan, aquí está hablando de Juan el Bautista, empezó a predicar su mensaje de bautismo, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Pedro comienza el mensaje indicando que Jesús es Dios, el fundamento básico de la fe cristiana. Y que lo es tanto, y les decía que Jesús es Dios para el judío y para el gentil.
Luego cita a Juan el Bautista, que predicaba el mensaje de arrepentimiento para preparar el camino al Mesías prometido, que era Jesucristo. Luego habla acerca de Jesús, de que Jesús estaba con el poder de Dios y el Espíritu Santo y que realizaba milagros y sanidades tanto físicas como espirituales. Por eso aquí dice los que eran oprimidos por el diablo, ¿no? Porque Dios estaba con Jesús y porque Jesús era Dios. Seguimos en el verso 39 al 43. Dice, y nosotros los apóstoles somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con él después de que se levantó de los muertos. Y él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. De él da testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Continúa Pedro predicando las buenas nuevas de salvación en la casa de Cornelio, delante de todas esas personas ansiosas de escucharlo hablar. Presenta a la persona y la obra de Jesucristo. Indica que él ha vencido a la muerte por medio de la resurrección y que ellos han sido testigos porque al haber resucitado, ha pasado tiempo con sus discípulos, es más, comió y bebió con ellos. ¿Por qué citó esto de comer y beber? Para que ellos se den cuenta que la resurrección era verdadera. Y luego Pedro termina hablando sobre la gran comisión que Jesús nos ha dado a todos nosotros los creyentes, lo que está en Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y por último les dice que el que cree en él, sus pecados son perdonados. Este sermón de Pedro, hermanos y hermanas, ha sido una explicación maravillosa de la persona y la obra de Jesús de Nazaret, porque les dice, Jesús ha sido bautizado. ¿Para qué? Para que se identifique con la humanidad. Les dice que Jesús estaba ungido con el Espíritu Santo y con poder. Les dice que Jesús hizo bien y sanó, que ha librado a los oprimidos por el diablo. Les dice que Jesús ha hecho esto con el poder de Dios porque Dios estaba con él. Les dice que Jesús hizo estas cosas con la presencia de muchos testigos que lo vieron. Luego les dice, Jesús ha sido crucificado y luego ha resucitado de entre los muertos. Ha resucitado a la vista de muchos testigos. Continúa diciéndoles que ha mandado a sus seguidores para que prediquen el mensaje de quién es Él y qué ha hecho. Y al final les dice, Jesús ha sido puesto por Dios para ser el juez del mundo entero. Y es de quien han hablado todos los profetas. Verso 44 al 46. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo desciende sobre todos los que escuchaban este mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedan asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. La salvación llega cuando cada uno de estos gentiles responde al mensaje de Pedro con fe en sus corazones. Ellos son realmente nacidos de nuevo mientras escuchaban y creían. Mientras escuchaban a Pedro, estas personas hacen una transacción secreta, invisible en sus corazones con Dios y establecen su fe en Jesucristo. Hermano y hermana, el momento de la salvación de una persona no llega necesariamente cuando tú levantas la mano o pasas al frente cuando un pastor te invita. Es más probable
que cuando tú presentas un corazón sincero delante de Dios, reconociendo tu condición y arrepintiéndote de tus pecados, la salvación llegue a tu vida. Antes de esto que había ocurrido en estos versos, un gentil podía confiar en Dios como el Mesías, en Jesús como el Mesías, perdón, y recibir el perdón de sus pecados que Jesús ganó por ellos en la cruz. Pero antes de hacerlo, él tenía que convertirse en judío y seguir la ley ritual judía. Tenía que hacer coberturas para su cabeza en la iglesia, tenía que comer solo alimentos puros, tenía que peregrinar a Jerusalén para los días festivos y observar muchas leyes y rituales ceremoniales, aparte de circuncidarse, un montón de cosas, ¿no? Continuamos en el verso 47. Entonces Pedro preguntó, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. Aquí estamos viendo la plena aceptación en la comunidad cristiana de aquellos que seguían a Jesús. Su bautismo muestra que han sido aceptados como seguidores gentiles de Jesús y que lo iban a hacer evidente por medio del bautismo delante de todas las personas. Tenemos que ver una cosa. Cornelio era indudablemente un buen hombre, pero aún así él necesitaba a Jesús. Necesitaba reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Aquí estamos hablando que incluso aquellas personas que parecen buenas, que son respetuosas con Dios, necesitan venir a Jesús y reconocerlo como su Señor y Salvador. Poner toda su confianza en quién es Jesús y en lo que Jesús ha hecho por ellos. En esta enseñanza, hermanos y hermanas, hemos visto algunas cosas muy importantes. Que así como Dios le ha cambiado la mentalidad a Pedro, también quiere cambiarte la mentalidad a ti y a mí. Hemos visto que Dios quería limpiar a los gentiles, a los que eran considerados impuros, y le enseña a Pedro que no tenía por qué tratarlos de manera diferente. Y también nos está enseñando ahora a nosotros que no tenemos por qué tratar como impuros a las personas no convertidas. Muchas veces entre nosotros, hermanos y hermanas, nos miramos con diferencia, pero Dios en realidad no nos mira así. Él ve lo que vamos a llegar a ser en sus manos. Aquí estamos viendo que para Pedro era necesaria una conversión de mente y que para Cornelio era necesaria una conversión de corazón. En esta enseñanza el Señor nos ha mostrado que no importa el oficio que tengamos, no importa la situación que estemos pasando, no importa qué cosas hayamos hecho antes. Si tú tienes un corazón dispuesto a recibir al Señor, Él entra y llega a tu vida y está contigo para siempre. El Señor nos está invitando a que dejemos que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas. Y no solamente nuestras vidas, sino nuestra forma de pensar. ¿Para qué? Para poder caminar conforme a su guía, a su propósito y su plan. Y nos está animando también a ser luz en nuestros hogares. ¿Para qué? Para poder ser guía a todas aquellas personas que viven con nosotros. Para que ellos puedan estar con un corazón dispuesto, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio y con nuestra entrega a Dios, para recibir a Cristo de la misma forma, para recibirlo como su Señor y Salvador. Tenemos que recordar algo muy importante. A Cornelio no le ha importado ser el traidor que amaba a Dios, dejando al emperador de al lado. Y también tenemos que recordar que a nosotros no debe importarnos dejar todo por seguir a Cristo. Amado Dios, en esta noche hemos podido comprender y entender claramente lo que tu misericordia, tu amor y esa bondad que has extendido sobre nuestras vidas, que aún siendo pecadores,
que aún estando lejos de ti, Señor, tú nos has traído hacia ti con lazos y cuerdas de amor. Nos has abierto los ojos, Señor, porque en ese tiempo nosotros éramos leprosos, estábamos ciegos, estábamos mudos, estábamos sordos. No escuchábamos de tu palabra, no escuchábamos nada de lo que tú nos mandabas a decir, pero en esa bondad infinita, Señor, tú te has movido y nos has dado el perdón y nos has hecho conocer tu persona como un Dios de amor, como un Dios de infinita bondad. Por eso en esta noche, Señor, te agradecemos, porque como a Cornelio, como a Naamán, Señor, tú nos has limpiado, nos has lavado, nos has hecho aceptos delante de ti. Padre, yo te pido en esta noche una bendición especial, espiritual, para cada uno de mis hermanos, Señor, para que en sus vidas cotidianas, Señor, en su vida cristiana, Padre, puedan verdaderamente mostrar tu amor, mostrar tu bondad, mostrar tu misericordia, Señor, no haciendo acepción de personas, no mirando el color ni el estatus social, sino viendo que aquellas personas son tan útiles para ti, Señor, que tú los buscas y nos usas por medio de nuestras vidas para que nosotros podamos ser testimonio fiel delante de cada persona. Gracias, Señor. Danos la fortaleza adecuada, Señor, la sabiduría adecuada, que tu Espíritu Santo siempre nos guíe, nos hable, nos lleve, Señor, a dar palabra de bondad, palabra de misericordia, Señor, y por sobre todo que te conozcan como tú eres, Padre. Gracias te damos, Señor. Bendice a Gonzalito, a toda su familia, a su esposa, a sus hijos, Señor, a sus papás, a la familia. Y a cada uno de mis hermanos, Señor, a la hermana Elizabeth, Katy, a Kevin, a la hermana Ana, a la hermana Jacqueline, al hermano César, a Alvarito, Señor, que cada día ellos puedan ir creciendo más y más, Señor, escudriñando tu santa palabra. Te agradecemos por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adulam Bolivia, escudriñando la palabra. Dios los bendiga, gracias por conectarse.